Gracias por la sintonía. Acá ya comienza este programa especial de Atom. Hay noticias que realmente no quisiéramos contar, pero que no nos queda de otra y las contamos con un sentido homenaje. Es por eso que en esta oportunidad vamos a dedicar este programa especial a Stephen Hawking, quien tras su reciente fallecimiento este pasado 14 de marzo a la edad de 76 años, el físico teórico de la Universidad de Cambridge, considerado una de las mentes más brillantes del último medio siglo, sigue sacudiendo al mundo de la ciencia. Sus teorías y sus descubrimientos gozan de gran respeto entre los científicos de todo el planeta. Precisamente, Stephen Hawking será recordado por su persistente labor de divulgación de los últimos avances de la física, el origen del universo, su expansión constante y sobre todo de la formación de las particularidades de los agujeros negros, los objetos cósmicos y hasta, ¿por qué no?, la propia vida extraterrestre. Esas fueron las razones a las que Hawking dedicó buena parte de su vida, prácticamente la mayor parte de su vida. Incluso en esa sincronicidad del universo existen eventos curiosos que están ligados a la muerte de Hawking, como por ejemplo la conmemoración del nacimiento de Albert Einstein y el día del número pi 3,14, una tradición que inició el físico Larry Shawn, que hace más o menos 30 años y desde entonces sigue encerrando misterios. Y han sido esas precisamente las razones suficientes para que desde Atom dediquemos este sentido homenaje a Stephen Hawking. Acompáñenos, ya comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. A pesar de su dolencia motoneuronal vinculada con la esclerosis lateral amiotrófica, la trascendencia de la obra de Stephen Hawking ha sido realmente apasionante, ya que este hombre dedicó toda su vida a ser un inspirador astrofísico ganado a la idea de seguir aprendiendo del universo. Es por ello que en Atom queremos mostrarle parte de su huella cósmica. Nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido, se convirtió en una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia, no solo como teórico y astrofísico, sino también como divulgador científico. Pese a sufrir de una dolencia motoneural vinculada con la esclerosis lateral amiotrófica ELA, diagnosticada en 1963, los médicos de entonces le dijeron que solo viviría 2 años, un hecho que no mermó en sus ganas por potenciar su investigación y vivir durante más de medio siglo con una patología que muchas veces precipita una muerte prematura. Alcanzó éxitos de ventas con sus trabajos divulgativos sobre ciencia, en los que discute sobre sus propias teorías y la cosmología en general, entre los que figura Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros de 1988, así como su obra Brevísima Historia del Tiempo de 2005. Mostró que la teoría de la relatividad de Einstein implica que el universo empezó como una singularidad antes del Big Bang, un punto en el que no existían el espacio ni el tiempo y donde no se podían aplicar las leyes de la física convencionales. Al contrario de lo que se pensaba en el momento, Hawking postuló que el universo no tenía límites y luego del Big Bang se crearon varios agujeros negros. Sobre esto sostuvo que la materia toma prestada energía del espacio, creándose pares de partículas antipartículas que una vez creadas se separan y se vuelven a juntar aniquilándose. Aunque su legado científico perdurará a través de los años, Hawking advirtió que el planeta podría morir en 200 o 500 años a causa del calentamiento global e incluso reconsideró su propia teoría sobre los agujeros negros en 2004 y expuso una nueva que cuestiona que sean una especie de pozo sin fondo, como él mismo había mantenido. El científico sostuvo que la tecnología podría cambiar cada uno de los aspectos de la vida actual, pero advirtió que la inteligencia artificial presenta nuevos desafíos. Refiere que esa tecnología, al igual que los robots, amenaza millones de puestos de trabajo, pero destacó que esta nueva revolución podría ayudar a la sociedad a aliviar la pobreza y las enfermedades.
Incluso durante la cumbre Tencent WE, realizada en China el pasado 2017, propuso a los terrícolas escapar hacia el sistema galáctico más cercano Alpha Centauri, porque la Tierra estallará en unos 600 años. Hawking predijo que dentro de ese periodo nuestro mundo se convertirá en una enorme bola de fuego debido al consumo de energía. El principal problema es que para llegar a Alpha Centauri, una nave espacial actual tarda 300.000 años. Pero fue este 14 de marzo de 2018 cuando el mundo perdió a uno de los hombres más reconocidos y geniales que la ciencia ha tenido, Stephen Hawking. En sus 76 años de vida, no solo batalló contra una enfermedad complicada, sino que también imprimió una pasión indescriptible por la ciencia y la teoría del universo. Avanzamos, hay más noticias. Fíjese que científicos, instituciones y también personalidades en todo el planeta recuerdan al físico más allá del hecho trágico de su muerte, y entre ellos están sus compañeros de la Universidad de Cambridge. Eso es en el Reino Unido, su hogar académico desde 1962 hasta su fallecimiento. Y precisamente Telesur ha tenido la oportunidad de decir presente. Es gracias a un material que está imperdible. Es un material de nuestro compañero de labores en el Reino Unido, Paulo Navarrete. Paulo precisamente se trasladó hasta Cambridge para palpar de cerca la estela dejada por el famoso astrofísico británico y que sin duda engalana este especial de Atomum dedicado a Stephen Hawking. Vamos a ver de inmediato los detalles. A las puertas de Gonville y King's College, en la Universidad de Cambridge, donde Stephen Hawking era un distinguido profesor, se encuentran tributos florales en homenaje al reconocido científico que inspiró a tantos. Stephen Hawking fue una total inspiración para muchos de nosotros. Puedes sentir su presencia a pesar de que se ha ido, y es realmente inspirador. En el Departamento de Matemática Aplicada y Física Teórica, donde el profesor Hawking fue director de investigación, su extraordinaria contribución a la ciencia está presente. Entonces, definitivamente es una inspiración. Como estudiante aquí en Cambridge, aprendí todo acerca de sus contribuciones a la ciencia y a la física. Básicamente, todo lo que sabemos hoy sobre la cosmología de los agujeros negros y sobre cómo funciona el universo y la forma en que comenzó, se le puede atribuir en gran parte a él. Uno de los grandes científicos de todos los tiempos, hay muchos buenos recuerdos de su brillantez entre sus colegas. Stephen fue un colega mío desde mediados de la década de los 80. Cuando llegué a Cambridge, Stephen fue un hombre increíble, fue fenomenal. La mayoría de nosotros consultaría nuestras ideas con un colega o las escribiría en una hoja de papel o en una pizarra. Stephen no pudo hacer ninguna de esas cosas, pensó y resolvió todas sus ideas dentro de su cabeza, de cómo deberían de ser las cosas, y luego en un par de oraciones se comunicaría con alguien que trabajaría en los detalles. Él es el sucesor natural de Newton, de Einstein y ahora es Hawking. Entre los tributos está el del vicerrector de la Universidad de Cambridge, Stephen Tope, quien dijo que Hawking será recordado con calidez y afecto, no solo por la universidad, inspirado por él en la Universidad de Stephen, brillante científico, el investigador trasciende por su singular calidez humana. Pablo Navarrete, Telesur, Cambridge, Inglaterra. Vamos a la pausa, es la primera. Presentamos este programa especial de Atomum mediáticos de las últimas décadas. Los astrofísicos más brillantes de toda su generación, fundamentalmente gracias a sus contribuciones al estudio de los orígenes del universo y la naturaleza exótica de los agujeros negros. Ya venimos con más de este homenaje a Stephen Hawking. Seguimos profundizando sobre la influencia de Hawking como divulgador científico por excelencia. Por ello, en esta oportunidad queremos presentarles una interesante entrevista que ha sido realizada por nuestro compañero Paulo Navarrete a Sebastián Céspedes. Sebastián es un joven chileno estudiante del doctorado del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de la Universidad de Cambridge. Ese es el mismo recinto donde enseñaba el famoso cosmólogo británico. Y acá lo que dijo en exclusiva para Atomum y por supuesto para Telesur. Vamos a ver más detalles.
¿Por qué se dice que la obra de Hawking implica una revolución del universo? Muchas de las cosas que ha hecho Hawking, mucho del trabajo que hizo Hawking, también ha ayudado a entender el inicio del universo. La cosmología, que ahora sabemos más o menos que hubo un periodo que se llamaba inflación y después estaba el Big Bang, pero esto no se sabía hasta los 80 ciertamente, y Hawking hizo muchas contribuciones en esa dirección. Entonces, otra de las direcciones donde hay como experimentos donde uno puede medir propiedades cuánticas usando relatividad general es al inicio del universo. Entonces, muy temprano en el universo hay una época que se llama inflación, donde espacios muy chicos se agrandaban mucho, entonces esos espacios muy chicos eran cuánticos al principio y uno puede ver cómo eran esas fluctuaciones hacia afuera. Hawking, muchas de las cosas que hizo Hawking trabajó en inflación un poco, pero Hawking también, pero muchos de los trabajos en agujeros negros motivaron que se hiciera eso después. Entonces ha sido como trascendental para esa área de la física, que ahora ha tenido un montón de éxitos porque esas cosas se han podido observar y sabemos que, a pesar de que no está totalmente confirmado, sabemos que estas propiedades cuánticas son al final las propiedades que hacen que hayan galaxias y estrellas en el universo. ¿Cuán determinante es en la actualidad su obra Breve Historia del Tiempo? Una de las cosas en las que Hawking ayudó a contribuir son a decir que todas las propiedades de los agujeros negros están encerradas en su superficie en vez de su volumen. Entonces, conociendo las propiedades de los agujeros negros en la superficie las propiedades físicas de los agujeros negros en su superficie, o sea, en el horizonte donde la luz no puede entrar, podemos saber todo lo que, o podríamos en teoría saber todo lo que ocurre al interior del agujero negro. Esto clásicamente quiere decir que la entropía del agujero negro solamente depende del área y no del volumen. ¿Se pudiera medir el impacto de la obra de Hawking en nuestra región y el desarrollo de investigaciones de la astrofísica en América Latina? Claro, o sea, hay impactos Hawking en todos lados, pero también ha habido impactos súper importantes en Latinoamérica, porque una de las personas, por ejemplo, que desarrolló esta teoría que se llama holografía, es un argentino que se llama Juan Maldacena, que fue la persona que formalizó, por decirlo, o como que lo construyó en términos de teoría de física, como teorías de física que podían explicar cuantizar la gravedad como teoría de cuerdas, este principio holográfico de poder ver las cosas. Y esto ha tenido un montón de impacto en los términos de que muchos de los institutos de física de Argentina y del Cono Sur igual han empezado a trabajar en estas cosas de agujeros negros de Hawking y han podido lograr un montón de avances. Y eso también explica, y lo mismo en Chile, donde Hawking conocía a Claudio Bunster en Valdivia, y que lo hizo, fue por la razón por la que visitó Chile 2 veces, porque era un colega. Sí, yo creo que a Hawking igual le interesaba promover la ciencia en todos lados, pero en general en Chile tuvimos suerte de tener a esta gente que estaba trabajando con él, o que pudo conocerlo de cerca y que hizo que hubiese mucho más interés de física. Agradecemos a Sebastián Céspedes, él es estudiante del doctorado del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de la Universidad de Cambridge, por su interesante valoración sobre la obra de Hawking, así como a nuestro colaborador Paulo Navarrete. Hay más informaciones, avancemos. La figura del científico británico también trascendió más allá de la ciencia y de la propia astronomía. Su fama ha tenido repercusiones tan impresionantes que han traspasado las barreras de la llamada cultura popular contemporánea. Incluso ha sido retratado a través del cine, la televisión y la música. Vamos a ver de inmediato algunos detalles del Hawking más allá de la ciencia. En 1993, el físico incursionó en un anuncio publicitario de una compañía de servicios de telecomunicaciones, proclamando que los logros más grandes de la humanidad se han producido gracias al habla y nuestros grandes errores por no hablar. Un comercial que sirvió de inspiración al músico David Gilmour, quien en 1994 tomó el sentido discurso del científico para escribir la canción Keep Talking del disco de Pink Floyd Division Bell. La voz electrónica de Hawking se escucha al principio de la pieza, uno de sus peculiares rasgos y que fue su sello característico hasta el día de su muerte. La popularidad de Hawking le llevó a estar inmerso en diferentes proyectos de televisión, incluyendo dibujos animados. En 2004, la serie televisiva Hawking de la cadena BBC narró los primeros años del científico en la Universidad de Cambridge. En ella, Hawking era retratado como un estudiante brillante y disciplinado en medio de su trabajo sobre física teórica y su lucha contra la ELA. Su personaje fue interpretado por el reconocido actor Benedict Cumberbatch.
Además de las historias dramáticas alrededor de su vida, el físico dejó ver su lado humorístico en su participación en 2012 en la 5ª temporada de la telecomedia estadounidense The Big Bang Theory. En 2014, el film La teoría del todo, un drama autobiográfico, retrató la relación del científico con su primera esposa, Jane Hawking, y la evolución de su esclerosis lateral amiotrófica ELA, que lo dejó completamente paralizado. El propio Hawking felicitó al director James March por su trabajo, que hizo acreedor del premio Oscar al mejor actor al británico Eddie Redmayne por su interpretación del físico, lo que nos habla de las dimensiones de Hawking más allá de la ciencia, convirtiéndolo en un personaje familiar dentro de la música, televisión y cine. Vamos a la pausa, es la segunda, pero siga con nosotros porque al regreso conoceremos más sobre este impresionante científico que siempre será recordado por sus aportes, pero sobre todo por alimentar en los amantes del universo el deseo por investigar, a ser curiosos y también receptivos de todo lo que nos rodea. Ya venimos con más de este especial de Atom, Stephen Hawking. Estamos de vuelta con ustedes. Hay más noticias sobre este especial de Stephen Hawking. Vamos a conocer de inmediato las impresiones del doctor Jesús González González. Él es el director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él respondió gustosamente a las inquietudes de Atom gracias al apoyo de nuestros compañeros en Ciudad de México. Vamos a ver de inmediato lo que nos dijo con relación al brillante astrofísico británico y sobre todo su repercusión en la divulgación científica y el impacto para la humanidad. Se puede considerar que existe un antes y después en la teorización del universo con la obra de Hawking. Stephen Hawking lo que hizo es que, digamos, desde que era estudiante de doctorado, cuando primeramente se había identificado las ecuaciones, digamos, de lo que gobernaría a estas cosas tan particulares como son los agujeros negros, él no le tuvo miedo a entrarle a esto, ¿no? Entonces trabajó muchos años sobre la teoría de los agujeros negros, que de hecho pues cambiaron, vamos a ver, de manera radical la manera en que vemos y entendemos a estos objetos tan particulares, ¿no? Que son fundamentales también no solamente por ellos mismos, sino pues la conexión que tienen con el origen del universo y otras cosas. Hawking señalaba que la humanidad está en riesgo y muchos de los peligros los hemos creado nosotros mismos, como la inteligencia artificial. Se puede asumir como fatalista esta apreciación del astrofísico británico. La especie humana es una especie muy joven, que no necesariamente el mismo Hawking lo decía, no necesariamente tiene un futuro promisorio garantizado. Hemos vivido un instante en la edad del universo y podemos desaparecer en cualquier instante también, pero eso depende de nosotros. Es cierto que la física y en muchas de las cosas ligadas con la astronomía ha descubierto grandes principios de generación de energía, como la física nuclear, que es digamos, el principio por el cual viven las estrellas, ¿no? Entendiendo las estrellas nos hizo hacer, digamos, poder entender y manejar lo que es la bomba de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, los usos que hace la humanidad acerca de la tecnología que se deriva de la ciencia básica, pues son eso, es naturaleza del hombre trabajar por sí y en contra de sí mismo. Y no tenemos ninguna garantía de que vamos a ser capaces de sobrevivirnos a nosotros mismos. Acá la opinión de un experto. Hablamos del doctor Jesús González González, el director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a él, por supuesto, gracias por su tiempo, al igual que a nuestros compañeros en México, precisamente. Ahora bien, tanto ha sido la fascinación por la obra de Hawking que le ha valido contar con legiones de admiradores a lo largo de los años, así como su impronta en ámbitos de la ciencia, al punto de que el propio comandante y el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, llegó a publicar en octubre de 2014 un artículo en el que se titulaba El porvenir incierto, y allí destacaba a Hawking como un hombre de méritos excepcionales. Y acá les mostramos todos los detalles de estas consideraciones de Fidel.
En El porvenir incierto, Fidel comienza su magistral artículo haciendo una importante reflexión del papel del ser humano y su relación con el universo. Sostiene que en su evolución, el Homo sapiens, como ser pensante único entre millones de especies vivas, jamás tuvo idea de la naturaleza y la razón de su existencia. Dotado de la capacidad de pensar, estaba regido por severos instintos, nada sabía del resto de su maravilloso planeta, no se conoce siquiera desde cuándo posee esa capacidad. En raros casos, se afirma que hace 1 millón de años o un poco más, pero en general se considera que no más de 200.000 años. Precisa Fidel que la obra de Stephen Hawking se convirtió, con la publicación de la Historia del Tiempo, en el autor de un libro sobre el importante tema, cuyas ventas ascendieron a más de 10 millones de ejemplares. Añade que el segundo ejemplar de Hawking, El universo en una cáscara de nuez, escrito según él, en un lenguaje más inteligible para los profanos en la materia, allí Fidel expresa: lo leí y subrayé muchas de las ideas que más me interesaron. Jamás en su evolución el género humano tuvo ni podía tener una clara idea de su propia existencia, porque ésta sencillamente no existía. Simplemente evolucionaba con el mismo ritmo de todo lo que existe. Es una realidad que no surge contra nadie ni debe ofender a nadie. Por lo que cada día podemos aprender algo nuevo, ayudar a los demás y ayudarnos en todo lo posible a nosotros mismos. De esta manera teorizaba el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en relación a la figura de divulgación científica de Hawking y su aporte por la comprensión del universo. Sin duda es un personaje fascinante, por ello son innegables sus aportes para el campo de la cosmología, sobre todo los relacionados con el Big Bang, la formación de las primeras galaxias y hasta los agujeros negros. Pero más allá de eso, Hawking será recordado no solo por demostrar que el impacto que puede tener la ciencia en la sociedad si se cuenta de una forma comprensible y divertida, sino también por dar con el ejemplo de su vida, una apasionante lección de hasta dónde puede llegar un ser humano cuando se propone superar la adversidad más cruel. Ya, como él mismo lo dijera precisamente en una oportunidad, las cosas pueden cruzar por un agujero negro y llegar probablemente a otro universo. Así que si crees que estás atrapado en uno, no te rindas. Sí hay una salida. Así las cosas, nosotros llegamos al final de este programa especial dedicado al científico Stephen Hawking. A ustedes, gracias por la sintonía. Recuerde que siempre estamos al tanto y también a su disposición en redes sociales, en Twitter, @AtomumTelesur, y nuestro canal oficial en YouTube, Atomum Telesur TV. Les dejamos con nuestra reflexión de esta semana. Debemos intentar comprender el comienzo del universo a partir de bases científicas. Puede que sea una tarea más allá de nuestras capacidades, pero al menos deberíamos intentarlo. Stephen Hawking, astrofísico y divulgador científico británico.